Buenos días a todos. Buenas tardes en algunos países. Bienvenidos a lo que es el panel del Congreso Internacional de Estado Abierto que se está realizando actualmente en Victoria. Estamos en la modalidad virtual y estamos comenzando el panel que es sumamente interesante de lo que es confianza, integridad y transparencia en desafíos para la democracia y las instituciones. Hoy en día nos damos cuenta que gran parte de lo que hemos avanzado como países en términos de lo que es la integridad y la transparencia ha transversalizado mucho y permeado mucho en las instituciones públicas de todo el mundo, pero realmente sí también vamos caminando hacia una democracia y bueno, aquí estamos con este panel tan interesante realmente porque siempre hablamos de una normativa, pero también qué desafíos implica aplicar esa normativa realmente a los diferentes países con aquellas diferentes dimensiones. Entonces, para la primera ponencia vamos a estar con Javier Bernal, Puebla, y bueno, Mario Virgili, con el tema de confianza, corrupción y democracia, desafíos del Estado abierto en tiempos de sospecha. Adelante. Ahí sí. Muchas gracias. Se me escucha, ¿cierto? Sí. Perfecto. Gracias, Celia. Primero agradecer a la organización de este espectacular Congreso Internacional de Estado Abierto de Gobernanza. Mi nombre es Javier Bernal, soy miembro también de esta red y cofundador de la Red Internacional de Modernización e Innovación en la Gestión Pública. Y en esta ocasión me corresponde presentar esta ponencia que hemos trabajado con la profesora Mariol Virgili Lillo de la Universidad de Concepción acá en Chile, ambos, y la hemos titulado Confianza, Corrupción y Democracia, Desafíos del Estado Abierto en tiempos de sospecha. Eh, Primero, para establecer un marco muy general de a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción, la definición que ha establecido Transparencia Internacional es bien simple, bien sucinta, que dice el abuso del poder confiado para beneficio privado. Pero también me gusta este concepto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que no aborda, no explicita el concepto de corrupción, sino que establece cuáles son los delitos asociados y los nombra: soborno, cohecho, malversación, fraude del fisco, violación de secreto, prevaricación. Y quiero mostrar el caso chileno, que hemos trabajado desde el año, datos que han aparecido en la prensa, lo hemos recogido desde el año 90 a la fecha, y ustedes van a ver acá una serie de casos de corrupción que han explotado en Chile. Eh, Podemos estar horas y horas en esto, pero quiero ser muy, muy sucinto y quiero nombrar algunos que me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, en el año 98, el Instituto para la Juventud, un servicio público que llevaba 7 años de funcionamiento, ya tuvo su primer caso de corrupción de escándalo por 600 millones de pesos. Luego tenemos otros casos que se repiten. Hay, por ejemplo, el caso de la Policía de Investigaciones, el año 2008, una red de corrupción que se detectó, pero después, el año 2013, también se vuelve a detectar otra red de corrupción. Hay municipios que aparecen una y otra vez, y luego suma y sigue. Ya en el año 2015 vuelven a explotar nuevos casos de corrupción. Hay ciertos actores que vuelven a aparecer en la noticia pública, como Ejército de Chile, Carabineros, unos casos bastante tristes de cara a la gestión pública, que es dos servicios públicos que estuvieron discutiendo por la prensa. Es decir, uno decía, el error no es mío, fue tuyo, Servicio Público 2, y el Servicio Público 2 decía, no, mi error no fue mi error, fue el del Servicio Público 1. Fue tanto así que don Luis Bates, quien fuera ministro de Justicia en la época de Ricardo Lagos Escobar, él dio escribió una columna en el diario El Mercurio, señalando que básicamente este problema que se está dando era bastante triste y que evidenciaba una falta de diligencia en el cumplimiento de la función. Y hay una frase muy bonita que él decía, que las funciones, por modestas que sean, es esperable que se realicen óptimamente y no en forma mediocre. Bueno, y así siguieron apareciendo casos de corrupción hasta el año 2019, que aparece nuevamente el caso del Ejército de Chile, pero también en esa época, en el año 2019, apareció la 10ª edición del Barómetro Global de la Corrupción, que en el caso específico de Latinoamérica
establecía, esta es una encuesta realizada a las personas, eh, me refiero no a empresarios, no sociedad civil, sino personas naturales, por así decirlo. Pero en el caso chileno, por ejemplo, el 54% de las personas sostiene que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses, en el año 2019, ¿vale? Pero también hay casos interesantes o datos interesantes que arroja este barómetro, que tiene que ver con la confianza. Las personas no están confiando ni en el Poder Ejecutivo, ni en los tribunales, ni en la policía. Los porcentajes y niveles de confianza son muy, muy bajos. Y en el caso específico de Chile, aquí están los porcentajes, y ya dejé algunos, pero esto es interesante, que ante la pregunta si el gobierno está actuando bien o mal en la lucha contra la corrupción, un porcentaje se mantiene constante en lo que definen como mal, lo está haciendo mal. Mejora respecto de si lo ha hecho bien, que coincide justamente en esa época con la exposición de los resultados de una comisión que se desarrolló en Chile para combatir la corrupción. Pero este dato es el que más me llama poderosamente la atención, es que cuando se analiza cuáles son el grupo etario de personas que son más propensos a pagar sobornos, el dato es revelador y señala que en las personas entre 18 y 34 años, un 26% de esas personas están más propensos a pagar un soborno. Y ese dato debe golpearnos fuertemente para poder incidir más poderosamente en las políticas públicas en torno a transparencia, probidad, integridad. Bueno, en el caso chileno siguieron apareciendo casos de corrupción. Hasta el 2023 teníamos casos convenios, casos de soborno, casos muy, muy, muy profundos, muy extensos que no hay tiempo para profundizar. Pero también en ese año, el año 2023, apareció una radiografía sobre corrupción eh, en julio de 2023 y acá hay algo muy interesante, que lo segundo que señalan las personas cuando les preguntan cuál sería, de acuerdo a su opinión, la práctica de corrupción más frecuente a nivel de personas. Lo primero que señalan es que lo que llamamos en Chile los pitutos o el uso de influencia para poder obtener un beneficio. Pero lo segundo es, me da la sensación que se mal utilizan las licencias médicas. Esto apareció julio de 2023. Pues bien, seguimos apareciendo o siguen apareciendo casos de corrupción. Y el año 2025, hace un par de meses, estalla lo que la gente en 2023 estaba apuntando, esa percepción que tenían de dónde estaban los focos de corrupción. En el caso chileno, un escándalo mayúsculo, más de 25.000 funcionarios salieron del país estando con licencia médica. Circunstancias que las licencias médicas son para hacer reposo en casa. En fin, y así suma y sigue muchos casos de corrupción y yo puse esta historia va a continuar. Pero hay cierto aprendizaje al respecto. Aprendizaje como, por ejemplo, que la ciudadanía a través de las solicitudes de transparencia, en Chile tenemos una ley de transparencia que pueden las personas pedir información y obliga a que las instituciones publiquen información. Pues bien, se han detectado casos interesantes y lo que yo pongo foco en el sector municipal. Quiero aterrizarlo en el sector municipal. Actualmente soy directivo de una municipalidad y golpea mucho estos casos de corrupción. Se detectaron casos de corrupción por solicitudes, se detectaron casos de corrupción por transparencia activa, lo que está publicado. Hay muchos funcionarios del sector municipal que fueron sancionados por el incumplimiento de la ley de transparencia. Al año 2024, más del 74% de las instituciones sumariadas son el sector municipal. Y así los últimos tres presidentes del Consejo para la Transparencia han señalado que hay un rol importante que deben cumplir las instituciones. Y finalmente, lo que señalaba la presidenta del Consejo para la Transparencia actual, que hay que actualizar la ley de transparencia. Va a cumplir prontamente 10 años esa actualización de la ley de transparencia y no se ha materializado. Hay muchas cosas que deben incorporarse. Y el último dato es que Chile ha bajado y en la última medición de Transparencia Internacional ubica a Chile en su peor puntaje histórico desde que se ha medido. Entonces, todo este contexto demuestra que hay un desgaste, como se hablaba en las sesiones de ayer, un desgaste de la institucionalidad. Pues bien, ¿cómo lo ha hecho el Estado? El Estado, ante casos de corrupción, que son esas cosas rojas que ustedes ven, adopta medidas y por lo general son medidas legislativas, leyes, instrucciones generales, actualización de leyes, y que esas han surgido después de qué? De comisiones de trabajo. Es decir, la figura es, hay un caso de corrupción o muchos casos de corrupción, hay una comisión presidencial, que son los que ustedes van viendo que aparecen en color azul,
Y luego, como consecuencia de esas comisiones, se establecen medidas administrativas y políticas. Acá ustedes pueden encontrar las últimas 4 comisiones que se han hecho desde el retorno a la democracia, y ahí están todos los informes. Me imagino que esta presentación quedará después. Pero también hay otras medidas, y aquí podemos ver cómo se ha ido materializando la política anticorrupción en Chile, y que ha sido coronada, lo más destaqué con negrita, con la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Pero también hay una estructura, hay instituciones públicas que trabajan combatiendo la corrupción en distintas medidas. Unos formalmente, como la Contraloría General de la República, otros desde el punto de vista del acceso a la información, con la mirada de la transparencia, como el caso del Consejo para la Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado, que tiene que velar por el uso, por el patrimonio estatal, etcétera. Y aquí está la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que fue lanzada en 2023 con 5 ejes temáticos, con medidas muy, muy interesantes. Y también esto, que me parece muy, muy potente, que es la Alianza Anticorrupción en Chile, donde pertenece, o donde participan muchas instituciones, lamentablemente solo una universidad, a propósito de lo que se hablaba ayer de esta integración academia-sector público. Es importante que las universidades se involucren. Y aquí hay algunos patrones que se repiten, y aquí ya hay algunas conclusiones que yo ya voy aproximando en este trabajo que hemos hecho con la profesora Mariol, que hay ciertas instituciones que se repiten. Y quiero mostrar solamente uno, un botón de todo lo que mostré, uno solo, que es el caso de la Municipalidad de Algarrobo. Municipalidad de Algarrobo. Hubo una persona que en su momento fue concejal que denunció falta a la probidad, y se realizó una acusación ante el tribunal para que destituyeran al alcalde de la época. Posteriormente, ese concejal que acusó se transformó en concejal a los años después, y actualmente ese alcalde ahora está en prisión preventiva por corrupción. Entonces ahí hay preguntas interesantes que surgen, es decir, ¿cómo pasamos, digo pasamos como funcionario, cómo pasó este funcionario de ser héroe, de estar acusando caso de corrupción, a ser posteriormente el villano y ser el corrupto? Hay muchas preguntas ahí que surgen, y hay ciertos elementos que se cruzan, como por ejemplo, que muchas de las instituciones que aparecen en esta carretera que les mostré coinciden con otros datos. Coinciden en que tienen bajos estándares de cumplimiento de transparencia activa, coinciden en que tienen informes de la Contraloría General de la República que no han sido observados, que no han sido respondidos en tiempo y forma. Y consiguen también que hay muchas solicitudes que ha hecho la ciudadanía para detectar ciertas cuestiones que no huelen bien. Alguien podría decir, ya estoy casi terminando, alguien podría decir, bueno, tomamos el ejemplo de Albania. Esta noticia es muy fresca, estimados. Esto se dio el 23 de septiembre, es un par de semanas solamente, y Albania nombra una ministra con forma de inteligencia artificial. Pero obviamente saltan las alertas. La alerta es, bueno, a propósito del panel anterior, para que se encargue sobre contratos públicos. ¿Para qué? Para evitar casos de corrupción. Pero ahí surgen las preguntas: ¿a quién le responde esa inteligencia artificial? ¿Cuál es el algoritmo de esa inteligencia artificial? ¿Quién está detrás? Y lo que dice por aquí un politólogo de Albania: bueno, si el sistema ya es corrupto y no hemos hecho medidas al respecto, vamos a estar institucionalizando un sistema corrupto per se. Y también esta noticia salió el 7 de octubre, acá en un medio chileno, a propósito de la consultora Deloitte. Fue acusada por el gobierno australiano de entregar información falsa generada por inteligencia artificial. Entonces, mi llamado es a que tengamos ojo con el uso de las tecnologías, porque la transformación digital, como dice un profesor, es primero transformación y después digital. Es decir, no pongamos todas las fichas en el uso de herramientas, primero entendamos y comprendamos el fenómeno de cómo transformar nuestras organizaciones. Acá hay una frase tremenda de Gabriela Mistral, que ella señalaba a propósito de los 80 años del premio Nobel de nuestra poetisa, que ella decía: los oficios y profesiones mediocremente servidas, esas son nuestras verdaderas calamidades. ¿Y cuáles son las conclusiones? Son 5 las que yo propongo, que obviamente sirven para ahondar y para profundizar. La primera es que la prevención de la corrupción puede explicarse, entre otras variables, por la falta de un ente que coordine. Yo les mostraba hace un rato atrás una lámina donde aparecían varias instituciones, pero no hay un sistema integral, por así decirlo, de combate a la corrupción que nos permita y que permita a las instituciones fiscalizadoras trabajar con un banco único de datos, etcétera, etcétera. Los gobiernos locales son el grupo de instituciones, de acuerdo a este estudio del año 90 a la fecha,
son el grupo de instituciones más susceptibles de cometer casos de corrupción. Una de las características que puede favorecer esto es que tiene una estructura que no rinde cuenta a un ente superior, sino que son 345 municipios, en el caso chileno, que son independientes. Hacen lo mismo, pero son independientes. Por tanto, la rendición de cuentas solamente es ante una institución llamada Contraloría General de la República y ante el Consejo Municipal. Pero hay trabajo ahí que hacer. Tercero, es que la corrupción es un comportamiento humano que no discrimina colores políticos. Yo creo que estamos claros en ese sentido que no son ni los de un color ni de otro color, esto es una situación humana. Y tanto es así que las medidas actuales, y creo que hay un panel más adelante, es sobre integridad. Penúltimo, la transparencia es clave para reducir los espacios de opacidad. Tanto es así que tenemos que avanzar hacia una transparencia que permita entender la información publicada. No solamente que esté, sino entenderla, comprenderla. Y finalmente, como decía Maturana, las personas somos el problema, pero también somos el camino para resolverlo y la solución. Entonces, no es que pongamos la ficha en la inteligencia artificial, no. Entendamos que somos el problema, pero también somos el camino para resolverlo. La política pública, integridad pública, pone foco en las personas como responsables de institucionalizar una cultura de integridad y transparencia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. Por ahí si hay alguna opinión, algo de más para los que están presentes. Realmente es sumamente importante realmente conocer y saber lo que es también el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque no todo está ahí. A veces creo que tanta información corre con estos temas de inteligencia artificial que hasta pueden terminar hasta utilizados de otras maneras o mal utilizados realmente, ¿verdad? Y hoy creo que es súper crucial para la política pública esa aplicación, pero también su uso correcto. Así es. Bueno, para dar lugar también a la continuidad de este panel, desde ya muchísimas gracias, Javier, ¿verdad? Ya Mariol, que estará por ahí presente. También podemos entrar al panel de lo que es la integridad pública en las universidades del Perú, un estudio exploratorio de la producción académica entre el 2021 y 2025. Y realmente yo quiero mencionar esto, que uno de los que, lo que más nos atrajo en la red académica de gobierno abierto es justamente la línea trazable de lo que es la transparencia e integridad pública en las universidades de América, ¿verdad? Entonces te queda todavía un gran camino, así que creo que esto es un trabajo fabuloso. Edmundo, Hugo, muchísimas gracias, así que bueno, tienen el micrófono habilitado para continuar este panel. Muchas gracias, Celia. Primero agradecer al Congreso Internacional. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo fraterno desde Lima a todos nuestros colegas de toda Iberoamérica. Con el doctor Izazaburu hemos realizado, y gracias a la Universidad de San, hemos realizado este estudio. Es un estudio inicial, sin embargo, muy interesante, que queremos compartir el día de hoy. Primero, hay que decir una cosa. El Perú tiene un modelo de integridad que desarrolla para todas las instituciones públicas. Es un modelo que comprende normas, directivas. Sin embargo, creemos que la integridad no solamente se decreta, sino se encarna. Es decir, la integridad no solamente es un concepto, sino que hay que aterrizarlo en las personas, en las acciones, para que esto pueda verse, ¿no? No, uno de los grandes errores es quedarse solamente en lo normativo y esto no realmente funciona. Es un conjunto de normas, de cultura, finalmente, que debe vivirse y enseñarse y exigirse desde el Estado, desde la academia y desde la ciudadanía, ¿no? El Estado abierto es un concepto, pero en realidad hay que abrirlo y ese es el reto, finalmente, de este concepto. Les vamos a presentar todo este índice en contexto, la investigación que hemos hecho, los resultados, un análisis temático, los hallazgos y brechas, las discusiones, las recomendaciones y las proyecciones. En el Perú, como en muchas partes de América Latina, la corrupción es un tema muy, muy complicado, ¿no? Tenemos 6.294 casos de corrupción en trámite. El año 2024, por ejemplo, son información de la Contraloría General de la República,
Y esto genera pérdidas al Estado de 24.268 millones de soles solo en un año, el año 2023. Por otro lado, desde el año 2017 tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, y desde el año 2021 contamos con un modelo de integridad pública, que es un estándar público, que es medido a todas las entidades públicas anualmente en una revisión de cumplimiento, y que permite esto tener algún tipo de noción de cómo va el sector público. Por otro lado, también creemos firmemente que esto es solamente una parte. La parte normativa y de normas del Estado es una parte del tema de integridad. Existe también un deber ético de parte de las universidades de cumplir un rol estratégico, de investigar y fortalecer los valores éticos de la función pública y finalmente de generar también una cultura de integridad. El objetivo de esta investigación es básicamente analizar la producción académica universitaria sobre la integridad pública en el Perú a partir de las tesis registradas en un repositorio nacional, que es el repositorio Alicia, identificando vacíos y brechas sin tendencias. ¿Cuál es la idea de esto finalmente? La idea es entender cuán interés tiene otro sector que no sea el sector público sobre temas de integridad pública. Es una evidencia de que generalmente sí se está creando cultura de integridad en toda la sociedad. Se utilizó un algoritmo de investigación, de búsqueda, es integridad pública en el repositorio Alicia. Se realizaron tesis de bachillerato, maestría, licenciatura y doctorado desde el año 2021 y 2025. ¿Por qué ese periodo? Porque ese es el periodo en donde comienza a existir el modelo de integridad pública. La política pública del 2017, el modelo de integridad pública a partir del 2021. Y de toda esa investigación se encontraron solo 26 trabajos académicos que tenían esa denominación, integridad pública. Sin embargo, hemos hecho una investigación sobre esto. Algunas estadísticas: la universidad que más publica sobre integridad es la Universidad César Vallejo, que tiene un 46%, seguido de la Universidad del Pacífico y la Universidad Tecnológica del Perú. La Universidad Católica es la cuarta universidad con 3.85, y de ahí hacia abajo hay algunas universidades que tienen solamente una investigación. Por nivel académico, la maestría, el nivel académico de maestría es el que más investigaciones aglomera, tiene 15 investigaciones, luego de la licenciatura, y luego el doctorado solamente tiene 3. Esperemos que en un futuro estas investigaciones de maestría se conviertan en investigaciones de doctorado, ¿no? Eso es lo que esperamos. Los resultados por año, el año 2023 fue el año que más investigación tuvo respecto al tema de integridad. Y este dato también es interesante, ¿no? La distribución geográfica sobre dónde están las universidades, dónde está el campus central de la universidad, es que es la costa centro. Y el resto del país solamente tiene una investigación. Esto básicamente revela una cosa bien interesante, ¿no? Que el tema del modelo de integridad y la preocupación de integridad está muy centralizada en el Perú, ¿no? Está muy centralizada. Y la importancia que tiene esto es que debería salir la Secretaría de Integridad Pública y finalmente otras universidades a fomentar el tema de la integridad pública en el resto de universidades para que esto pueda difundirse también al sector público. Y es un problema que normalmente no se ve, ¿no? La integridad pública se centra en la capital, ¿no? Porque claro, se mueve más dinero. Sin embargo, la sensación de impunidad muchas veces es a lo largo de todo el país. Este es el análisis temático de los tópicos que hemos hecho. Hay básicamente 5 temas muy grandes: el tema del marco estratégico, sobre planes, políticas, y luego la implementación institucional, sobre sistemas o el programa de integridad o las oficinas de integridad que están en todas las entidades públicas también. Hay otra preocupación respecto a los mecanismos preventivos, como canales de denuncia, control interno, prevención de corrupción. Todo eso está integrado dentro también del modelo de integridad. La transparencia, las contrataciones públicas y las tecnologías o la innovación. Hay otro tema que es básicamente ver la integridad, pero por sectores: sector público, educación, salud, etcétera. Y tenemos una dimensión ética o una dimensión filosófica que también es abordada respecto a la integridad pública como concepto, o una cultura ética o un comportamiento ético. ¿Qué cosa hemos hallado en toda esta investigación? Primero, que hay una implementación parcial y fragmentada del modelo de integridad, ¿no? Se toman ciertos temas y se aíslan. Es un gran problema porque el modelo tiene que comprenderse como un todo. Además, hay una débil articulación entre el Estado y la sociedad civil.
hay además una falta de especialización del tema en las investigaciones y por supuesto hay poco presupuesto para ello. Además, hay una curiosa escasa evaluación del impacto y hay ausencia de indicadores. No sabemos realmente desde la visión de la universidad si es que el modelo de integridad funciona o no. Realmente si las acciones o la política de integridad realmente está impactando en la sociedad o no. No hay ese tipo de estudios. Y hay, evidentemente, por lo anteriormente dicho, hay un predominio de metodologías cualitativas y descriptivas, ¿no? Más que analíticas. ¿Qué brechas encontramos? Hay una falta de estudios comparativos entre entidades y regiones. Sería estupendo, por ejemplo, comenzar a investigar con una mirada mucho más iberoamericana la comparación y el efecto y el impacto de las políticas en países desde la academia y desde la función pública. Hay poca atención al papel de la sociedad civil y la educación ética, es decir, el modelo de integridad no solamente son para los funcionarios, porque el funcionario público termina a las 6 de la tarde, sale de su casa y se convierte en ciudadano. Y ahí también hay un tema ético que hay que abordar, ¿no? Hay una carencia de marcos teóricos actualizados, ¿no? Desde la academia no se han abordado precisamente esto y mucho menos se han generado nuevos marcos actualizados. Y evidentemente hay una falta, una limitada cultura de investigación en las universidades públicas peruanas. ¿Qué discusión y aprendizajes podemos tener de todo esto? Hay una producción académica que refleja un desfase entre el marco normativo y su aplicación. Esa brecha entre lo que yo digo y lo que hago o lo que dispone el Estado y el impacto que tenga eso en la sociedad también se nota en las investigaciones universitarias. Estas universidades deberían ser aliadas del Estado en una evaluación de las políticas públicas. Lamentablemente eso todavía no se hace, no existe en el Perú. Y se requiere además un paradigma investigativo empírico, colaborativo, descentralizado, analítico y con una mirada mucho más grande para poder incidir en estos temas de investigación. ¿Qué esperamos? ¿Qué se puede esperar hacia el futuro? Consolidar una agenda nacional de investigación sobre integridad, desde la academia hacia el sector público, hacia las sociedades. Fortalecer líneas, ¿no?, de investigación, protección a denunciantes, participación ciudadana, formación ética, y la integridad debe concebirse como una política de Estado y no solamente un marco legal, es decir, encarnarla, que es lo que dijimos al comienzo, que existan seres humanos que tengan esas capacidades para poder, a su vez, fomentar y desarrollar esas conductas éticas que tanto necesitamos por estos días. ¿Qué recomendamos? Crear una red universitaria peruana de estudios sobre integridad y gobierno abierto y, por qué no, latinoamericana e iberoamericana. Necesitamos incorporar indicadores comparativos y metodologías estandarizadas para poder medir realmente el impacto de estas medidas políticas. Sin medición y sin impacto no vamos realmente a poder llegar al ciudadano. El ciudadano va a pensar que este es un gasto más de dinero y no, lo que no queremos es que todas estas medidas y todo este esfuerzo se deslegitime una vez más en la ciudadanía, ¿no? Y evidentemente promover una cooperación académica internacional para que juntos podamos aprender entre todos y podamos tener nuevos estándares, nuevos frameworks de medición y de actuación más efectivos y aprender de todos. Finalmente, una buena noticia a pesar de este panorama es que hace muy poco, el día 30 de septiembre, la Secretaría de Integridad Pública sacó una resolución, la resolución que estamos viendo, y crea la comunidad de estudio sobre integridad pública. Esto es muy nuevo, sin embargo, nos alegra mucho porque es un primer paso importante para crear esta comunidad de estudio que tanto se necesita para tender ese puente necesario, obligatorio, eh, entre la academia y la integridad pública y los funcionarios públicos. Eso es parte de nuestro esfuerzo y realmente fue un regalo de la Secretaría de Integridad Pública hacia esta presentación. Y eso es todo. Muchas gracias a nombre del doctor Lizar Saburu y a nombre mío. Ahí están nuestros correos. Gracias a la Universidad de San, una vez más. Y estamos atentos a escuchar sus preguntas o a escuchar sus contactos, a escribirnos, por favor, con todo gusto, eh, amigos y colegas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Hugo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar, sería muy valioso en este momento.
Bueno. También es tan cierto como insisto de vuelta, ¿verdad? Al tener un índice de transparencia y de integridad de las universidades en Latinoamérica es sumamente importante. Yo creo que Perú da el ejemplo a seguir. Bueno, sin más, quitarles más tiempo, también vamos a ir con mi compatriota, la doctora Clara Susana Aquino. Ella es directora general de Integridad Pública y Transparencia de la Contraloría General de la República del Paraguay. Y bueno, yo le cedo la palabra. Realmente es sumamente importante para nosotros hoy exponer lo que es los desafíos que nosotros representamos dentro de la Contraloría. Yo también pertenezco a ella y como ella también dice y todos lo mencionamos, es un cambio de cultura a la integridad. Así que muchísimas gracias, doctor, y bienvenida al panel. Muchas gracias a vos, Celia, y muchas gracias al comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. Efectivamente, como ya les adelantó mi colega Celia, les voy a comentar un poco sobre la experiencia paraguaya en torno al cambio normativo relacionado cuál es el órgano de prevención de la corrupción en nuestro país. En ese sentido, y conforme a los lineamientos dados para este encuentro, voy a compartir, creo que se ve bien, ¿verdad, Celia? ¿Me puedes confirmar? Sí, se ve bien. Sí, Muchas perfecto, gracias. está perfecto. Sí, sí, está perfecto. Bueno, entonces vamos a recorrer 3 puntos en este breve encuentro que tenemos. Les voy a hablar en un primer momento sobre los antecedentes y el contexto que llevaron a la República del Paraguay a esta modificación del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, les voy a hablar de los puntos clave de esta nueva ley. Y en tercer lugar, de ciertos avances que ya hemos dado y cuáles son los desafíos centrales. Encuentro yo muchos elementos en común con la exposición que ha hecho el colega de Chile y también el colega de Perú. Y ahí me doy cuenta de lo importante que es este tipo de encuentros, de lo importante que es que podamos compartir las experiencias y las propias realidades que tenemos en nuestros países a los efectos de que coordinemos y que podamos replicar esas buenas prácticas que vamos encontrando. En cuanto a antecedentes, les comento que la República del Paraguay se adhirió a ambas convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Tenemos nosotros 2 normas muy robustas que hacen la transparencia gubernamental y acceso a la información pública. También tenemos nosotros ya cierto avance en cuanto a transparencia gubernamental, en cuanto a transparencia activa y a solicitudes de acceso a la información. Esos son como músculos ya desarrollados en nuestro país. Sin embargo, había una cuestión central que debíamos abordar y con el cambio de gobierno se tomó la idea de verificar cómo íbamos a centralizar nosotros la prevención y la lucha contra la corrupción en un solo órgano. En ese sentido, les comento yo que ya al día de hoy, conforme a la ley 7389/24 que está vigente en diciembre del año pasado, se estableció a la Contraloría General de la República como el órgano de prevención de la corrupción de Paraguay y puntualmente es el rector de lo que esta nueva ley propone. Y a efectos de explicarle un poco los antecedentes también, les comento que estos 4 puntos fueron los que llevaron a Paraguay a designarle a la Contraloría como órgano de prevención de la corrupción. El primero tiene que ver con la evolución institucional. La Contraloría se creó en el año 92 con la Constitución Nacional de nuestro país y por supuesto, como todo órgano superior de auditoría como entidad de fiscalización superior, su principal rol era el control del uso correcto, de la gestión eficiente de recursos públicos. Sin embargo, la propia Constitución Nacional ya le dio una tarea relacionada a las declaraciones de bienes y rentas. Y todos nosotros sabemos que la declaración de bienes y rentas, su presentación y todo lo que tiene que ver con la obligación del funcionario público de declarar todos los bienes al momento de acceder a la función pública, esa es una medida de prevención. No obstante, además de esas normas constitucionales, hubo leyes que posteriormente le dieron otros roles a la Contraloría, como por ejemplo todo el trámite relacionado
a la gestión de conflictos de interés. Las declaraciones de interés, por ejemplo, se presentan a la Contraloría. También la Contraloría llevó adelante una tarea relacionada al control interno. Y sabemos que todos los trabajos de control interno, enfocados siempre en la gestión pública, buscan la buena gobernanza, es decir, la prevención. En segundo lugar, les comento que en el 2012 se creó una Secretaría Nacional Anticorrupción, pero esta secretaría era exclusiva para el ejido del Poder Ejecutivo, es decir, todas aquellas medidas que sí las desarrolló la Secretaría relacionadas a transparencia, a gestión de riesgos y demás, estaba limitado exclusivamente al Poder Ejecutivo. Y eso habla un poco de lo que dijo Hugo Flores, el colega de Perú, respecto a la centralización de la integridad pública, la centralización de esta supervisión en materia de prevención de la corrupción. Un tercer punto es el compromiso internacional que, como todos nosotros sabemos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habla de que el órgano de prevención de los Estados partes debe ser independiente, pero además debe estar libre de injerencias, debe tener recursos suficientes y estos elementos, conforme al punto 4 que ven aquí, se cumplen en la Contraloría General de la República. La Contraloría, como les adelanté, fue creada a través de la Constitución Nacional de la República de Paraguay. La propia Constitución le da independencia. ¿Por qué? Porque la designación del Contralor y del Subcontralor General de Paraguay se hace a través de una terna y de una elección en el Parlamento. El Contralor y el Subcontralor solamente pueden ser removidos por juicio político y nuevamente la propia Constitución Nacional establece que la Contraloría es un órgano autónomo y que tiene una autonomía funcional y administrativa. Todos estos elementos hacen entonces que a partir de diciembre del año pasado se opte por dotar a la Contraloría de nuevas funciones legales en torno a la integridad pública, a la transparencia gubernamental, a la prevención de la corrupción y un montón más de funciones y atribuciones de manera a centralizar en un órgano ese rol de rector. Ahora les voy a comentar un poquito y muy superficialmente, pero si es que ustedes están interesados en conocer más sobre la ley, por favor siéntanse en total confianza de consultar sobre el texto de la ley o cualquier otra cuestión. Pero este nuevo marco normativo fue regulado a través de la Ley 7389/24 y está vigente desde el 3 de diciembre del año pasado. Acá hay unos tópicos centrales que hablan un poco de qué es lo que propone esta nueva ley, ¿verdad? Esta nueva ley, conforme a lo que les dije, pone en el centro a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República se convierte en órgano rector y coordinador del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Este es un punto sumamente importante porque este rol de rectoría, conforme lo dice la propia ley, se desarrolla a través de la emisión de lineamientos. Y yo les dije ya que la Constitución Nacional le dio a la Contraloría la autonomía funcional. ¿Qué significa eso? Que los lineamientos que se dan en el marco de este régimen se hacen a través de resoluciones de la propia Contraloría. Un segundo punto que es sumamente importante y que habla un poco de esto de abrir la integridad pública a todos los niveles del poder público de nuestros países, tiene que ver con el alcance. Anteriormente les comenté que la Secretaría Nacional Anticorrupción solamente se limitaba al Poder Ejecutivo. Esta ley, en su artículo 3, desarrolla punto por punto cuáles son las instituciones que son y que están alcanzadas por esta ley. Habla de instituciones autónomas, autárquicas, de empresas públicas. Habla también, por supuesto, de los 3 poderes del Estado como sujetos alcanzados por la norma. Y en un punto que a mí me resulta sumamente relevante, habla de manera expresa de que son sujetos obligados los municipios y gobernaciones, que son para la República del Paraguay los gobiernos locales. Esto es sumamente relevante y así como lo dijo antes Javier Bernal, cierto, los gobiernos locales son susceptibles de hechos de corrupción, pero además de eso, los gobiernos locales son tan relevantes para la existencia del ciudadano. ¿Por qué?
porque sus funciones, sus servicios y sus atribuciones afectan directamente a la calidad de vida del ciudadano. Por eso es tan importante y fue un salto muy significativo que esta ley establezca que gobiernos locales tienen que desarrollar medidas de transparencia gubernamental, medidas relacionadas a participación ciudadana, gestión de riesgos de corrupción, y esa apertura es algo que, conforme a la ley, es imperativo para gobiernos locales. Un tercer punto que también es muy relevante de explicar tiene que ver con el modelo descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Es que, como les dije antes, la Contraloría saca estos lineamientos y hace las supervisiones, pero tiene un enlace operativo en cada institución del Estado. Y este enlace operativo se llama Unidad de Transparencia y Anticorrupción, UTA, como les llamamos aquí de manera más coloquial. Estas unidades de transparencia forman parte del ejido administrativo de cada organismo, pero eso cierto es que genera una suerte de dependencia de la máxima autoridad institucional, pero sin embargo, y así como se ha dicho antes, la integridad en realidad no solamente se trata de aspectos normativos, la integridad en realidad debe vivirse. Por eso es tan importante que aquella persona que desarrolla esas tareas forme parte de la propia organización, porque así es que conoce las debilidades, las fortalezas, los procedimientos y la función misional en vivo. Debe ser alguien de adentro. Por eso es que este modelo descentralizado se encamina a que el responsable institucional forme parte de la propia organización en donde pretende incidir positivamente. Un último aspecto que habla un poco de la idea de coordinación, tiene que ver con la creación de un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional Anticorrupción. Este Consejo Nacional Anticorrupción está conformado por los tres poderes del Estado, por el Ministerio Público y por la Contraloría General de la República. Esta conformación se ha tenido en cuenta en atención a todos los elementos que al final del día nos llevan a afirmar los índices de corrupción que tenemos o los casos de corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso que está conformado de esta manera. Este es un espacio de diálogo, es un espacio para poner las cartas sobre la mesa y buscar medidas y soluciones de manera coordinada. No que cada uno estire por su lado y que cada uno busque alguna medida que le sea paliativa en su ejido específico de competencia, sino que todos trabajemos juntos y busquemos que en realidad todas estas medidas beneficien a la ciudadanía en general. Este es un poco el marco normativo y los aspectos claves que tiene esta Ley 7389 del año 2024. También a efectos de conocimiento de ustedes, las funciones y atribuciones que se le otorga al órgano rector, que es la Contraloría, son sumamente variadas. Tenemos todo el esquema de trabajo relacionado a integridad pública, transparencia gubernamental y prevención para el sector público. Y allí es donde entran a tallar y que son sumamente relevantes las unidades de transparencia. Sin embargo, esta ley también le otorga la gestión exclusiva de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción a la Contraloría. Es así que se desarrolló un montón de tareas y se han hecho reestructuraciones en el ámbito organizacional de la Contraloría para llevar adelante esta tarea. Por otro lado, también le da el mandato a la Contraloría de desarrollar coordinaciones y alianzas con sector público y sector privado. Y en la ley, como bien se dijo en la ponencia anterior, habla de la academia como un punto prioritario, como un segmento que no podemos dejar de lado si queremos realmente desarrollar medidas que nos sirvan a nosotros como paraguayos, ¿verdad? Luego, la Contraloría también desarrolla todo un segmento de representación ante organismos internacionales que ustedes los conocen todos. Y por supuesto, todos estos elementos se desarrollan a través de pedidos de informes, de solicitudes de estadísticas, de reglamentación de las medidas y demás, de modo tal a que puedan funcionar cada una de estas medidas y puedan buscarse los mecanismos para que efectivamente impacten en los organismos de nuestro país. Siguiendo un poco con la exposición y tratando de cumplir con el tiempo que se me ha asignado, les voy a comentar a muy grandes rasgos cuáles fueron algunos avances
en torno a esta nueva función que tiene la Contraloría. Les comento que, como ya quedó muy claro, creo, el 3 de diciembre sale esta ley, en diciembre ya se hizo la reglamentación de la ley y en diciembre ya se hizo una nueva estructuración del marco organizacional de la Contraloría. También ya tenemos nosotros habilitado un portal nacional de denuncias ciudadanas y un sistema digital para su gestión. También hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con un esquema de trabajo para la supervisión de las obligaciones de información mínima de todos los organismos y entidades del Estado. También hemos desarrollado nosotros todo un esquema para planificaciones anuales de las diferentes unidades de transparencia respecto a transparencia gubernamental, a gestión de denuncias, a gestión de riesgos, a actividades de capacitación y de sensibilización para sus funcionarios y también para los usuarios. También hemos desarrollado todo un esquema de trabajo respecto al fortalecimiento de la cultura de integridad y allí hay dos segmentos muy interesantes que comentaron. Uno tiene que ver con las revistitas que ustedes ven allí en color lila y verde, que son revistitas que fueron elaboradas gracias a la cooperación internacional y puntualmente gracias a la Contraloría General de la Unión de Brasil. Y esas revistas tienen contenido en donde se habla a los niños en ese lenguaje que les sea a ellos familiar sobre la corrupción, sobre los comportamientos correctos, sobre cuál es el concepto de la cosa pública y cuestiones de esas. Otro trabajo también que tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura de integridad está dirigida al sector empresarial. Allí ven ustedes el sello Integridad. Ese sello Integridad lo que busca es reconocer a las empresas que tienen programas de integridad que, aunque sean básicos, sí sean robustos a los efectos de reforzar el buen comportamiento de los funcionarios, pero además también cuando se trata de la empresa y en su relación con socios de negocios y con sus clientes. Todos estos avances, debo decir yo, y voy a ser muy categórica, se han hecho muchos de ellos sobre la base de la experiencia que ya se tenía en la Secretaría Nacional Anticorrupción, porque la Contraloría absorbió a esos funcionarios para desarrollar todas estas nuevas tareas. Pero sin embargo, gracias a la experiencia que tiene la Contraloría, muchas de estas tareas se han modificado y se han ayornado, teniendo también presente ese alcance a nivel nacional. Esto es solo muy básico respecto a los avances. Si tienen alguna consulta adicional, por favor, adelante sin ningún problema. Y por último, y muy superficialmente, quiero hablar del tema de los desafíos. Como bien lo dijo Hugo Flores de Perú, el tema de la centralización de la integridad pública es algo que tenemos que abordar. Nosotros cuando comenzamos a trabajar con gobiernos locales encontramos primero que nada los desafíos en cuanto a la cuestión estructural. Es decir, tenemos tantas realidades diferentes en los diferentes municipios de nuestro país. Hay algunos que tienen suficientes funcionarios y suficiente estructura, incluso hablamos de computadoras y de acceso a redes digitales de Internet. Hasta eso es algo que nosotros consideramos al momento de acercarnos a los municipios. Eso es algo no menor. Nosotros, por supuesto, que queremos que todos cumplan en esta primera etapa con lo que tiene que ver con transparencia gubernamental, pero también les ayudamos nosotros cuando encontramos estas dificultades. Y por supuesto, hemos encontrado ya muy buenas prácticas en torno a eso. Tenemos ya 250 unidades de transparencia conformadas, las cuales reportan el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia gubernamental, pero sí hay mucho por hacer, hay mucho todavía por avanzar y encontramos nosotros que hay municipios que necesitan muchísima más ayuda que otros y eso es algo que no podemos dejar de lado. La idea de la Contraloría General de la República y del Contralor General es ver la manera en que todos podamos mejorar en aquello que tiene que ver con gestión transparente y eficiente. Un desafío que también encontramos nosotros tiene que ver con la participación ciudadana. Me gustó mucho a mí
el comentario relacionado a aquello que tiene que ver con el involucramiento de la academia, ¿verdad? Este es un tema que es sumamente apasionante y que es sumamente interesante de abordar además. Y es un punto que como Estado paraguayo y como hoy en día la Contraloría como órgano de prevención de la corrupción tiene que abordar. Pero en términos generales, la participación ciudadana debe ir mejorando en el sentido de esquematizarla, establecer herramientas y como bien dijo también Celia antes, cierto, la tecnología es un aliado, pero también es algo respecto de lo cual tenemos que tener los cuidados suficientes para que realmente sean herramientas de apoyo y que no se conviertan en elementos que perjudiquen a la gestión. Y por supuesto, me gustó mucho y con esto yo cierro con esta frase que justamente busca reforzar el tema de la participación ciudadana. Sería sumamente beneficioso que la ciudadanía en general, que cada persona de nuestros países pueda ser consciente de que su intervención sí puede generar un cambio. Nosotros en el marco de las denuncias ciudadanas les comento que a pesar del cambio significativo que se vio a través de esta ley, encontramos que la gente sí formula denuncias, sí realiza solicitudes relacionadas a casos de corrupción en las instituciones del Estado. Y esto es importante que sean conscientes de que sí pueden generar un cambio, pero para eso también nuestra gestión debe ser eficiente. Y como en la ponencia anterior, es tan importante que el ciudadano se sienta escuchado. Es tan importante que por cada denuncia hagamos nuestro mejor esfuerzo porque el trabajo no sea mediocre y eso genera una comunicación, eso genera un cambio en el propio ciudadano y se siente alentado a seguir participando y a seguir formando parte de la gestión pública. Yo me quedo por allí y le agradezco mucho a todos por la atención, a la organización por esta oportunidad de dialogar un poco sobre esta experiencia paraguaya y me encuentro a entera disposición, querida Celia. Muchísimas gracias, doctora Clara. Muchísimas gracias a las personas conectadas y al panel, ¿verdad? Entonces, vayamos pasando al siguiente panel. Realmente es tan interesante todo porque está todo interconectado. Yo creo que el corazón de este panel también es llegar a hacer una unión realmente como así queremos de la red académica. Bueno, pasamos con Elizabeth Armas, de Integridad Pública y Anticorrupción, otro tema también ligado al tema que recién hemos tocado. Así que estás, Elizabeth, conectada. Vamos viendo si es que no está Elizabeth conectada, que vamos haciendo. A ver si está. ¿Qué me recomendás, Igor o Alejandro? No sé. Yo recomendaría avanzar con la siguiente y Pasamos sí, con Araceli. sí que Araceli sí que estamos. Perfecto, la veo a Araceli conectada. Entonces, en honor a la practicidad del panel, podemos hablar de transparencia en la promoción de la democracia de los institutos estatales electorales en México. Así que adelante, Araceli, muchísimas gracias. Buen día a todas y todos. Agradezco la presencia de las personas que nos acompañan vía remota, así como en especial, al diputado Marcos Castro, diputado local en el estado de Puebla, y Mario Riestra, quien ha sido diputado federal en México. Es un honor también compartir esta mesa con la coordinadora Celia Urbieta y agradezco en especial por este espacio de apertura para el diálogo. Hoy ponemos en la mesa tres valores esenciales para la democracia y la vida democrática en el país: la confianza, la integridad y la transparencia. Hoy reflexionamos sobre cómo podemos seguir avanzando hacia un país más confiable, íntegro e inclusivo, donde la transparencia sea la base de la confianza pública. A lo largo de esta ponencia,
vamos a explorar e indagar cómo es que se transparenta la promoción de la democracia desde los institutos estatales electorales en México. El contenido de cada uno de los apartados es, primero, un marco teórico y metodológico; segundo, resultados de la investigación; y tercero, desafíos y propuesta. Esta investigación se basa en lo señalado por Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia, quien señala: si consideramos otras formas de gobierno autócratas en donde las decisiones se tomen de manera secreta, entonces la transparencia se convierte en un elemento que podemos utilizar para determinar qué tan democrático es un Estado. Por ello, se realizó una solicitud de información a los 32 institutos estatales electorales en México, seleccionados por su papel clave en la promoción de la cultura democrática del país. La metodología inició en el año del 2022 con una encuesta que evaluó aspectos como acciones institucionales, normativa, valores democráticos, población objetivo, espacios formativos y presupuesto asignado a la promoción de la democracia entre 2017 al 2022. En el 2023 se aplicó el método exploratorio descriptivo con la finalidad de revisar precisamente esta política de educación cívica en México con enfoque de fortalecer la cultura de la democracia y la participación ciudadana. En 2024 se realizó la integración de resultados, lo cual permitió un análisis comparativo entre entidades federativas. Y finalmente, en 2025, se presenta una propuesta orientada a fortalecer la confianza y la participación ciudadana. En esta presentación ustedes pueden observar una muestra seleccionada de una respuesta de solicitud de información del Instituto Estatal Electoral de Campeche, quien nos menciona que el ente público facultado para la promoción de la democracia es el Instituto Nacional Electoral, quien se apoya de estos organismos públicos locales que tienen en su funcionamiento personalidad jurídica propia, autonomía, independencia y patrimonio propio. Su fundamento surge de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 41, y a nivel local, esta función se basa por medio de los organismos locales que se rigen en la ley electoral de cada estado. En el presente mapa, ustedes pueden observar el nivel de promoción de democracia en México. En color verde vemos 31 de 32 organismos que proporcionaron o que sí atendieron esta solicitud de información. Y en color gris se observa una entidad cuya información se encuentra aún en proceso. Esto dio como resultado un nivel de transparencia de información del 96.9% en el país, lo cual deriva en un resultado positivo. Ahora bien, en las presentes gráficas que ustedes ven, se observa cómo se promueve la democracia desde los valores democráticos y desde estos institutos estatales electorales de cada una de las entidades federativas. Principalmente, ellos basan su política o sus acciones en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del 2017 al 2023. Para ello, cada organismo elabora un plan anual de trabajo que contiene proyectos, programas y acciones tendientes a fortalecer la cultura cívica, democrática y participación ciudadana, dentro de la cual llevan a cabo ciertas jornadas que van tendientes a promover estos valores y derechos políticos y electorales. La población obviamente se concentra en sectores de la población que son el 80% en el sector educativo. También se concentra en ayuntamientos, en el poder legislativo, en organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Además, existen grupos poblacionales
como son niñas, niños y en general toda la población. Además, estos grupos poblacionales se desagregan por edad y género. Ahora bien, derivado de este análisis y exploración de la información, fue posible estandarizar cuántos y cuáles valores democráticos se están promoviendo a nivel subnacional en México. Y ustedes pueden observar en esta gráfica de mayor jerarquía la igualdad, la tolerancia, el respeto, la libertad y el diálogo. Se encontraron 14 valores democráticos comunes por cada entidad federativa. Ahora bien, en cuanto a la promoción del presupuesto, fue transparentado por el 96.9% de los institutos electorales, de los cuales destaca la respuesta de Baja California, ya que transparenta el presupuesto asignado por componente para la promoción de la democracia. De este análisis y resultado de la investigación, es posible identificar 3 grandes desafíos. Primero, la coordinación interinstitucional con diversos entes públicos para la promoción de la cultura democrática a nivel subnacional. Segundo, la promoción de valores democráticos heterogéneos. Y tercero, la cobertura de los institutos estatales electorales dentro del sector gubernamental. Para atender estos grandes retos, se propone fortalecer el ejercicio de los valores democráticos a nivel subnacional en México, con la finalidad de consolidar una política integral para el ejercicio de valores democráticos, cuya población objetivo sean los entes públicos y el sector educativo, cuyas estrategias son, primero, adecuar el marco regulatorio por medio de los congresos locales. Por ello se propone crear una iniciativa de reforma a las leyes de educación locales con la finalidad de estandarizar la enseñanza de valores democráticos. Segundo, incorporar estos valores dentro del marco integral de control interno para que sean promovidos y ejercidos por los servidores públicos por medio de los códigos de ética y los códigos de conducta. Y tercero, crear proyectos interinstitucionales que permitan a los institutos estatales electorales tener una mayor cobertura dentro del sector gubernamental. Estoy convencida de que el diálogo entre la academia y los gobiernos es fundamental para que juntos podamos fomentar el ejercicio pleno de valores democráticos en las nuevas generaciones de nuestras sociedades. Gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Pero alguien tiene algo. Tenemos un poquito, sí, realmente, bueno, un poquitito más de tiempo, tenemos 10 minutos más, si es que alguien quiere opinar, dentro de lo que nos comentó Araceli o dentro de algún otro panel. Yo, de todas maneras, voy a seguir consultando si es que antes de dar paso a lo que es el próximo panel, si se encuentra Elizabeth Armas conectada. Este nos tenía que hablar de integridad pública. Creo que no, Alejandro. No se No, encuentra. al menos con su nombre no está. Si está con otro nombre, que lo ponga por el chat para darle paso. Si puede, sí, manifestarse por el chat, así podríamos darle de público a panelista. Bueno, realmente tenemos unos minutitos más si alguien quiere realmente sí dar su opinión antes de entrar a lo que es Gobierno Abierto e Inclusión Social, donde va a estar el compañero Igor Morales, que está conectado. O damos paso, Alejandro, a un pequeño descanso. ¿Tú qué opinas? Pues según si, no sé, deja unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues sí, podemos cortar y retomar a las 7. Bueno, a las 7 aquí en España. A las 7 aquí. Aquí son las
casi las 2 de la tarde, así que creo que no sé si Javier quiere mencionar algo, la doctora, Clara, alguien, realmente estamos, puede romper el micrófono y opinar. Sí. Bueno, yo creo que coincidimos, como decía, no sé si era Araceli o Clara, que es un placer compartir el panel con cada uno de ustedes. Coincidíamos, a ver, yo creo que hay muchos puntos en que coincidimos todos. Yo creo que el gran desafío es cómo lo materializamos. Y ahí debemos tener cuidado entendiendo las características propias de cada uno de nuestros países, que coincidimos en ciertos elementos, hay municipios, hay contraloría, algunos son descentralizados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí debemos no pecar de seguir las modas, insisto con el caso de la inteligencia artificial, pero sí poner en foco que es la integridad lo que nos puede ayudar. Y en ese sentido, ese trabajo, el que mostró Clara, respecto de esa guía, me parece muy interesante. El aprendizaje para funcionarios públicos, sociedad civil, personas que no son parte de ninguna de estas, pero que son vecinos, deben ser involucrados en esta formación. Así que yo pondría ese énfasis para terminar. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más para poder hacer alguna devolución? Tenemos todavía unos minutitos. Sí, muchas gracias, Celia. Yo quería agregar, primero agradecer a Clara, a Javier, a Araceli, por sus participaciones muy interesantes, mucho aprendizaje el día de hoy. Muchas gracias por ello. Yo quería agregar también y sumarme, por supuesto, a esas coincidencias que tenemos todos respecto a las necesidades tanto de la academia, dentro de la integridad, y también poner otro punto respecto a lo importante que mencionó Javier hace un momento. El tema de la tecnología y de las modas es un tema que hay que tomarlo con pinzas, pero también hay que tomar con pinzas el tema de lo normativo. Si bien es cierto, el tema de lo normativo es sumamente importante en todos los estados y permite establecer un marco de actuación. Quedarse solamente en el tema del marco normativo y pensar que ya que hemos hecho esta norma o esta resolución, se va a cumplir en la realidad, es una falacia. Ese es un desafío que tenemos que todos los que trabajamos en el Estado y en integridad específicamente, deberíamos comenzar a pensar cómo trasladar el tema de lo normativo hacia una gestión ética efectiva. El hecho de que existe una norma que prohíba el tema, por ejemplo, de los conflictos de intereses, no significa necesariamente que existe en ese instante que deje de existir los conflictos de intereses. Ese traslado de la norma hacia la realidad y por supuesto hacia el impacto en la sociedad, entre otros temas, los puede dar esa facilitación entre una cosa y otra con evidencia, lo puede dar la academia, ¿no? Y me parece muy interesante. Y además felicitar a Clara de Paraguay y a todo el equipo de la Secretaría de la Contraloría General de la República que tienen un encargo enorme respecto al tema de integridad, no solamente el tema del cuidado de las arcas públicas y de las sanciones, sino también de la gestión ética y los avances que vemos son muy interesantes. Nosotros aquí tenemos, en Perú, tenemos el tema partido. La Secretaría de Integridad Pública pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros y se encarga de los temas de integridad pública y de prevención. Y la Contraloría General de la República ya es un tema de investigación y de sanción penal. Entonces, entendemos que una sola entidad que agrupa ambos temas es un reto enorme y mis felicitaciones y mi aliento para todos los amigos paraguayos para que puedan seguir en el esfuerzo y poder lograr lo que espera su sociedad de ellos. Muchas gracias, seguramente podré contactarlos por correo personalmente. Muchas gracias por ello y aliento para todos. Muchísimas gracias, Hugo, por esas palabras. Realmente sí, desde la Contraloría es bastante, es toda una misión. No sé si, doctora Clara, adelante, veo tu mano. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Celia. Muchas gracias a Hugo y a Javier. Es tan cierto lo que afirmaron antes. Me encantó lo que dijo Javier Bernal, porque es cierto, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a replicar cosas, ¿verdad? Tenemos que ver que efectivamente
lo que vayamos a replicar lo adaptemos a la realidad de nuestros países y luego explorar aquello que tiene que ver con cuál es el efecto que buscamos. Y como bien lo dice Hugo, lo que estamos haciendo aquí al unificar las tareas en una sola institución que es autónoma y es constitucional es sumamente desafiante, pero hay un punto que encontramos nosotros relacionado a aquello que tiene que ver con no quedarnos en las normas, ¿verdad? Y es aquella cuestión de la comunicación estratégica. Encontramos nosotros que no solamente la Contraloría, sino que muchas instituciones del Estado tienen un problema en cuanto a la comunicación. ¿Cómo comunicamos nosotros que cumplimos las cosas? ¿Cómo comunicamos los resultados que estamos obteniendo? Es un tema que también quiero dejarles a todos como una cuestión a explorar, ¿verdad? La comunicación estratégica en nuestras instituciones cuando informamos a la ciudadanía, y como bien se dijo antes, el tema del foco ciudadano, a veces informamos de un modo muy técnico o de un modo muy estructurado que nos llega a la ciudadanía como para fomentar la participación o para generar esa confianza en el trabajo que vamos desarrollando día a día. Es un punto que también quiero dejar aquí como una cuestión a atender desde el punto de vista de las funciones de las instituciones estatales. La comunicación estratégica y con un enfoque ciudadano es un tema que no podemos dejar de lado porque genera la confianza ciudadana y muestra el trabajo que hacemos todos los días, más de 8 horas a veces. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, Celia, y a todos los panelistas que nos han dado tanta información que procesar. Gracias a todos, estamos a 2 minutos de llegar. No sé si alguien quiere dar una pequeña palabra, pero realmente sí, gracias a todos los panelistas por su paciencia, por la dedicación a hacer el compromiso realmente de estar en la red académica de gobierno abierto. Es un voluntariado realmente, pero estamos hoy con este segundo congreso. El año pasado les acompañé a Costa Rica con todos los compañeros como miembro también del comité organizador y realmente sí es un esfuerzo y una voluntad y que lleva siempre acompañado a lo que es la esperanza de la implementación y ir más allá de la implementación, cambiar la cultura realmente, ¿verdad? Y a veces depende de nosotros y bueno, muchas veces de la parte política, eso ya lo sabemos, pero bueno, es el día a día que hoy nos apasiona seguir. Así que alguien más quiere, sí, la gente, Igor, qué bueno que decís, la gente que viene para el CLAD, por favor, yo les dejé mis correos, se pueden comunicar con nosotros también. Yo estoy en la Contraloría, en la parte de la Dirección de Relaciones Institucionales, así que pueden tener mi contacto, mi correo que les dejé, si es que vamos a estar en contacto con el CLAD y ahí, bueno, pueden pasar a visitar a la doctora Clara. Yo ya les invito a la oficina de la doctora Clara. Claro que sí, así es, así es. Así que no sé si está conectado. Ah, Igor, claro, vos sos el próximo coordinador del panel, Alejandro. Entonces, bueno, seguimos nosotros disfrutando lo que es gobierno abierto e inclusión social, si les parece. Y bueno, gracias. Aquí damos final a esto y nos vemos pronto. Y yo dentro de un rato, antes me habla la doctora Clara.